26, por favor. Y Mateo 26, voy a leer 36 hasta 46. Queremos ver, digamos, la preparación de Cristo morir, porque justo después estuvo frente a 6 tribunales, condenado en varios de estos tribunales y declarado inocente en otros, pero a la vez condenado a morir, y es Cristo ahora preparándose su muerte, por su muerte. 36, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí, velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí, ha llegado la hora, el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Amén. Nosotros muchas veces tenemos algo de dificultad en leer estas palabras porque a la primera vista vamos a pensar que Cristo quiere evitar lo que es su destino. Y su destino, sabemos desde hace siglos antes de su nacimiento, fue morir. Entonces, ¿qué dice aquí para asegurarnos de su muerte, para asegurarnos de nuestra salvación y para darnos algo de consuelo? Y creo que aquí está, en las palabras de Jesús, aquí está el consuelo de nuestra salvación y que nuestra salvación es completa, perfecta, asegurada por Cristo. Digo que aquí lo más importante es entender que Cristo preparó su ser, querer, padecer como ser humano, como el mediador, como el Hijo de Dios, para llevar a cabo nuestra salvación. Y primeramente debemos ver el contexto poquitito. Quiero decir 5 puntos fáciles. Están en Getsemaní, es un jardín, y la palabra que aquí con eso dice que es campo. Es la idea de las palabras. Es decir, es lugar tranquilo, donde sea posible para ellos orar y olvidar de todo lo que va pasando en la ciudad. Lugar donde nadie iba a molestarles. Y se fueron allí para orar. Para orar fue su plan. Él quiso orar, estar en un lugar y orar. Nosotros, como cristianos, sabemos que parte de nuestra vida es orar. El cristiano debe decir que parte de su plan del día es apartar tiempo, o de mañana o de tarde, o varias veces durante el día, pero orar.
No pensar en quizás orar, pero orar. Y Cristo mostró muchas veces su ser bien listo orar. Siempre buscaba orar y tiempos orar. Con él está Pedro, Santiago y Juan. Los demás fueron dejados poco más lejos. Y no hay explicación, ni hay explicación exactamente por qué Pedro, Santiago y Juan. Pero sabemos, Mateo 17, que estos tres estuvieron con Jesús también en el monte donde fue transfigurado frente de ellos y pudieron ver su majestad, su gloria, su persona exaltada. Y también dice algo de su estado. Aquí las palabras son así, versículo 37, fue entristecido, fue angustiado. Y estas palabras decimos que son en diadis. En diadis quiere decir que es necesario tomar dos palabras porque una palabra no parece suficiente. La primera palabra quiere decir enlutado. Nosotros usamos esta palabra cuando hay muerto. Hay muerto y estamos tristes. Puede ser que casi no conocimos el difunto, pero está muerto. Hay tristeza. También puede decir bajo estrés, tener dolor o tener tristeza. La segunda palabra es casi igual, tener ansiedad, estorbado, atribulado y sin poder de ver la salida. Claro, cuando tomamos estas dos palabras juntos, el punto es causarnos entender que algo cayó sobre Cristo en este momento. Algo que Él tuvo que confrontar. Y fue necesario no solamente orar, pero entender que tuvo que lidiar con lo que iba pasando con Él. Y luego en versículo 38 dice otra palabra. Mi alma está muy triste. Es poco diferente que las dos palabras que leímos en 37 de entristecerse, angustiarse. Ahora es algo similar, pero más triste que triste. Y la idea es explicar algo que tiene que ver con su corazón, su alma. Ellos, cuatro, Jesús, Pedro, Santiago y Juan. Poca distancia entre ellos y los demás. Poca distancia más, dice aquí, Cristo cayó en su rostro. Está en la tierra. La idea es su cara está en el polvo. No sabemos qué decir de esta tierra. Solo quiere decir humillado. Quiere decir en una posición que muestra esclavitud o muestra que está bajo otro. Y se cayó de su cara para mostrar que es momento difícil. La respuesta no es fácil. Entonces, cuando él habló de los tres otros discípulos quedar y vigilar con él quiere estar con ellos, pero tiene que estar solo. Ellos necesitan participar con él en la oración. Él necesita esto de su parte, pero ellos en esta circunstancia no hicieron. Entonces, cuando pensamos en la circunstancia, fue algo de expresión de circunstancia fuerte, circunstancia estresada, entristecida y algo de acuerdo con la muerte siendo en el próximo paso para él. No de decir no al pecado, sino decir tomar nuestro lugar. Quiere la participación de ellos. Y quiere la participación de ellos porque Él tuvo que hacer algo.
Y la obra del momento es orar. Orar. Hay algo malo en ¿cómo digo esto? Perdón. Algo malo de nuestra cristiandad porque nosotros pensamos que no es obra orar. Nosotros pensamos que no hacemos nada cuando estamos orando y no estamos acostumbrados a no hacer nada. Y dice 39, 42, 44, 3 veces salió solo para orar. Y la idea es cada vez con su rostro hacia la tierra. Y la idea es cada vez luchando en sus palabras. Quería explicar algo a su Dios, quería decir algo a su Dios. Recuerden ustedes, pueden abrir un momentito Mateo 6 y versículo 7. Nosotros no tenemos caso usar vana repetición. Y aquí Cristo 3 veces repitiendo las mismas palabras. Y nosotros, ¿qué decimos? No es vana repetición, porque es el Señor Jesucristo. Es su preparación de morir, de sufrir, de ser rechazado, de ser condenado cuando fue inocente. Antes de sus tribunales podía decir que fue inocente, pero ahora llega la hora de su tribunal y no dijo de su inocencia, aunque fue cargado con muchas falsedades. Y tuvo que morir solo. Es importante guardar esto. Decimos que Cristo murió solo. Y a la vez preguntamos, ¿en realidad podría Jesús estar solo? Ni un segundo. Pero siempre el Padre está con Cristo. Dice así Jesús. Estamos convencidos que en el momento de estar solo, no está solo. En el momento de estar abandonado de Dios, Dios allí está. Porque cumple con la voluntad de Dios. Pero todavía no. Está orando porque tiene que cumplir con la voluntad de Dios. ¿Y qué fueron sus palabras? Versículo 39. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. La idea aquí es pasar por alto una circunstancia. Tenemos esta misma palabra en Marcos 6 y versículo 48. Es otro contexto, es algo muy interesante. Jesús caminando sobre el mar. Es noche. Y 48 dice, y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Es el mismo verbo, adelantarse, aquí, pero pasar por alto. Él quiere, 39 de Mateo 26, quiere pasar, no tomar la copa. La idea en esta palabra puede ser desobedecer. Pero queridos amigos, podemos decir esto de Cristo, siempre obedeció. No podemos decir esto. Quiere decir pasar sin cumplir. Tampoco podemos decir esto. Cristo siempre cumple con la voluntad de su Padre. Pasar por alto, pasar a otro lado. Y al final de cuentas, tenemos la segunda mitad de 39. Quiso hacer la voluntad de Dios. Y hablaba de lo que él tenía que sufrir, que es taza, copa, lo que fuera para beber, necesario, experimentar, hacer. Nada de posibilidad de decir no, no hay quizás no. Entonces hay sugerencia en el dicho no tomar, pero no es de no tomar. Y no fue queja de lo que iba a pasar tampoco, porque él sabía que fue algo necesario.
pero encontramos en esta palabra 39 que fue petición. Petición de su parte y al final de cuentas no fue posible no realizar esta petición. Tuvo que experimentar la copa, tuvo que tragar el contenido de la copa, tuvo que beber la muerte. Debemos preguntar cuando Él así hace su petición de saber de tomar la copa y no querer la copa o querer pasar por alto la copa, ¿cómo sabemos que no tuvo que ver con o desobediencia o no querer hacer la voluntad de Dios? Salmo 22. En Salmo 22, la persona allí tuvo que morir. Salmo 40. La persona de Salmo 40 tuvo que ser traicionado. Isaías 53 hablaba de esa persona como persona que iba a sacrificar su vida y llegar a ser muerto, con la idea de ser sacrificio, es decir, quitar pecado. Génesis 22, el Hijo es ofrecido, hijo de Abraham, pero Dios quería solamente poner a prueba nuestro antepasado Abraham. El Hijo luego es rescatado. Pero Dios tiene un Hijo amado y no fue rescatado. O Génesis 3, sabemos que Cristo entendió que fue su plan y necesidad morir porque Él es semilla de la mujer. Y Él tiene que ser morreteado mientras el diablo fue pisoteado, desarmado, destruido. O Génesis 50. José dice de sus hermanos cuando ellos hicieron mal contra Dios, contra lo que es bueno, Él dijo, Dios programó lo que hicieron ustedes para bien, aunque fue de mala onda de su parte. Es decir, toda la Biblia, en ejemplo tras ejemplo, muestra la necesidad de algo de sufrimiento, algo de muerte, algo de padecer. Dios no cambia. El punto es que la muerte de Cristo viene, es el plan. El punto es la voluntad de Cristo es segura. Él no tiene otra idea. Él no tiene otro camino. Es su propósito. Fue profetizado. Dios no miente. Es necesario. Es inescapable. Es inevitable. Tiene que pasar y no hay opción. Entonces Cristo, sí, sabía todo esto y está orando. Y Él quiere encontrar otro camino y no hay. Y cuando no hay camino, Él tiene que estar rendido, entregado. Fue entregado por Judas. Y ser entregado por Judas quiere decir fue traicionado. Fue entregado por sí mismo. Y quiere decir que voluntariamente presenta su ser para ser en la cruz. Y hacer por esto nuestro Salvador. Pueden pensar en el ejemplo de Moisés. El pueblo no sabe qué hacer. Moisés se fue a la montaña. Allí estuvo 40 días, 40 noches en la montaña. Y no sabían qué decir. Moisés está recibiendo los 10 mandamientos. ¿Y qué hicieron? Idolatría. Y con muchos otros pecados. Moisés llega a ser mediador. Y dice en Éxodo 32, si Dios no puede perdonar, Moisés quiere ser borrado del libro de Dios. Y Dios perdona. O Pablo, Romanos 9. En Romanos 9, Pablo quiere confrontar
el problema de Israel. Todos los siglos, todas las promesas, el pacto de Dios. Y llega Cristo y ellos no quisieron entrar en el reino. Y Pablo dice, ¿qué digo? ¿Qué digo? Y él dice que sería excelente ser reprobado él mismo para ver sus compañeros, sus paisanos en Cristo Jesús. Y luego explica Romanos 11 que durante los siglos es verdad, Dios siempre gana personas que son de la sangre de Abraham al Evangelio de Cristo. Por lo tanto decimos, no fue error de Jesús, ni mal deseado, ni contra Dios que oró así, ni una negación de su voluntad, ni una negación de la necesidad de su muerte. Que muera. Es hijo de Dios. Tuvo que morir. Es confirmación que Él sabe que es el único camino posible. Entonces, con esa razón, Él va 3 veces orando. Y las mismas palabras dice 44, para asegurar que si hay otro plan, hay otra posibilidad, Él está dispuesto a tomar otro camino. Pero Él sabe la respuesta. 39, 42, los 2 versículos muestran su sumisión de acuerdo con la voluntad de Dios, que pase así. Cristo confirmó con su oración. No hay salvación en otra persona, no hay otro camino, no hay otra obra. Ninguna otra opción hay. Pueden abrir sus Biblias a Hechos 4. Algunos de ustedes saben que voy a leer. Especialmente en diciembre en México es excelente anunciar esta verdad. Hechos 4, 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Los mexicanos quieren tomar el nombre de María. Pero Cristo confirmó con su oración que Él es el único. Su nombre, el único nombre. No hay otro. No hay otro capaz. No hay otro que quiere someterse. No hay otro que tiene poder. No hay otro que entiende el plan de Dios como Cristo. No hay otro que vino como representante de Dios. No hay otro que tiene persona de Dios en sí. No hay otro con toda la palabra de Dios en su boca, saliendo siempre de su corazón. Cualquier profeta del Antiguo Testamento, sea Josué, sea Samuel, sea Isaías o quien más que hay en el Antiguo Testamento, a veces tienen la palabra de Dios en su boca, pero no siempre. Eran seres humanos. Cristo es el profeta que tiene siempre la palabra de Dios en su boca. Y la prueba de mi punto, que fue necesario la muerte de Cristo y que está aquí preparando por la muerte, es lo que dice 39 de nuevo. No como quiero, de acuerdo con mi voluntad, sino tu voluntad. Encontró su misión. ¿A dónde llegamos? Cristo preparado. Cristo listo a sufrir. Y Cristo, así listo a sufrir, es una obra ya cumplida. Porque Él puede, y no solo puede, pero sabemos si es capaz, Él hará lo que solo Él puede hacer. Versículo 42 entonces es más resuelto cuando habla. Y podemos decir que el lenguaje es poco diferente que versículo 39.
igual de significado, 39 y 42, pero ahora la idea de 42 lleva en sí algo más de seguridad. Cristo es ser humano, no es imperfecto, no es incompleto en su ser, pero claro, más resolución, más decidido, más convencido, más preparado. Y luego cuando dice 44, no es necesario decir las palabras de nuevo, no es necesario explicar, solo es correcto entender que ya es preparado. Y la mera prueba que es preparado, versículo 45, que él dice que es momento de estar entregado. Y dice con, otra vez, resignación, sabe que va a pasar, va a la muerte. A veces mandamos jóvenes ir a una guerra y tienen que estar preparados a perder la vida. Pero mientras van preparando y mientras van camino a una batalla, siempre hay posibilidad de términos de paz, siempre hay posibilidad que su lado va a ganar, siempre hay posibilidad de regresar a su casa y vivir como viejitos. Pero hay posibilidad de morir, pero aquí es más. No es meramente posibilidad de morir. Cristo dispuesto, sí, preparado, mejor, preparado a morir. Sabe que tiene que morir y no hay opción. Y después de decir que Cristo oró porque iba a sufrir, que su sufrimiento fue necesario, debemos entender algo de por qué. ¿Por qué tenemos esta circunstancia de Jesús? Unas horas o quién sabe cuánto tiempo fue en un jardín la noche antes de ser juzgado. ¿Por qué? No vamos a contestar el porqué de su sufrimiento, ya hemos dicho esto, pero ¿por qué tenemos aquí escrito así? ¿Por qué tenemos algo de Cristo preparando su ser morir? Bueno, creo que hay algo bien obvio aquí para nosotros en los versículos o en el versículo 40 y 41. Buscó y encontró fuerza a sufrir. Eso es obvio. Y encontró esto. Pero a la vez tenemos que decir 41, que Cristo es el patrón de nuestra vida. Nos enseñó cómo lograr vivir aquí bajo nuestras tentaciones y nos mostró que Él, siendo el Hijo de Dios, siendo Dios en carne y hueso, siendo con nosotros en su poder, en su divinidad y la perfección de persona, tuvo que orar. Fue necesario para Él orar. Buscó y encontró la fuerza de llegar en la cruz. Claro, cuando decimos esto, sabemos que no hay momento más importante. Preparación es algo que debe pasar. No hay en la historia otro momento importante como este momento. Toda la ira de Dios fue derramada en un momento en los hombros sobre Cristo Jesús. Todo el pecado nuestro, toda nuestra rebelión fue en sus hombros. Cristo en aquel momento tomando en cuenta cualquier acción, pensamiento, idea, deseo nuestro contra todos los mandamientos de Dios. Nosotros a veces ni sabemos qué son los mandamientos de Dios, pero Cristo fue hecho listo a sufrir. Y Él nos enseñó cómo lograr vivir aquí, en un mundo pecaminoso, cuando hay mucha tentación, cuando hay mucha debilidad,
Sin vivir estas verdades no vamos a tener éxito en la lucha espiritual contra el pecado. Hay muchos cristianos que están luchando y no van ganando. Ellos tienen que decir que vez tras vez están bajo algo de pecado, tentación, y no saben cómo explicar y luego no tienen la fuerza de luchar y luego están rendidos a su pecado. Quieren decir que son cristianos y quieren lograr en vigilar, en luchar y estar preparados, no dormir o mantenerse despierto cuando viene la tentación. 38 es el punto de Cristo llevando a ellos. Y luego en 40 habla directamente a Pedro. Pedro, Cristo hizo apenas profecía de su posibilidad de negarle 3 veces. No. Fue profecía. Fue algo de realidad. Cristo sí sabía del futuro. Y fue necesario para Pedro entender su debilidad, entender que hizo muchos errores antes y fue necesario decir a Pedro de su tentación y luego causarle estar despierto. Y no hizo bien Pedro. Y 41. Hay 2 puntos. Velad y orar para que no entréis en tentaciones. 1. El otro punto, la realidad de nosotros somos débiles. Las acciones esperadas, velar y orar, sabemos qué significan y significan que hay algo que necesitas hacer y necesitas en el momento de pensar que viene la tentación, necesitas orar. En el momento de entender que en pocas horas vas a estar frente a tentación y la posibilidad de caer ahora mismo, antes, horas antes, quizás un día antes que sea, tú necesitas confrontar tu debilidad y querer orar. La realidad, tristemente, somos débiles. Aunque muchos vamos a decir que sí tenemos fe y deseamos lo bueno, queremos hacer lo correcto, no queremos caernos, pero luego nos encontramos caídos. Y queridos amigos, muchas veces nosotros cuando caemos en tentación o entramos en tentación, es porque pensamos que la carne en realidad es más fuerte. Y pensamos, igual como la mujer de Apocalipsis, nunca seré viuda, dice ella. Poco luego es destruida. Y así cristianos piensan, no voy a caer. Pero es exactamente el opuesto de lo que el cristiano debe mantener. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. No habla del Espíritu Santo aquí, habla de nuestra vida, habla de nuestro corazón, habla de nosotros, renovados en Cristo Jesús. El Espíritu, nuestro ser quiere lograr, no queremos caer. En este momento de decir no queremos caer, debemos confesar a la vez la gran debilidad de nuestra carne. Cristo nos enseña que viene no solamente la caída y la tentación, pero viene, entonces hay algo que hacer. Y Cristo enseña a nosotros cómo lograr. Él logró, Él ganó la victoria, Él pasó la muerte y resucitó de los muertos, y con su resurrección Él dice que el cristiano resucitará en Él
no solamente en el futuro, pero como estamos estudiando en Efesios, Él levanta el cristiano en el poder del Espíritu Santo ahorita, en nueva vida. Y hoy, en este momento, el cristiano quiere la victoria. Y si no queremos la victoria, hay algo mal. Pero no es algo mal con Cristo, no es algo mal con el Evangelio, no hay algo mal con lo que Cristo da a nosotros, algo mal porque no hemos entendido el Evangelio. Cristo preparó su vida morir. Preparó su ser querer someter a la voluntad de Dios porque no hubo otro camino. No hay otro nombre. Y tú y yo debemos entender que podemos ver algo de la dificultad de Cristo, porque nosotros tenemos que lograr vencer el pecado y la tentación en el poder. El poder tiene que ver con anunciar nuestra debilidad. Amén.